ATILRA es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. ATILRA, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D. Lo hemos recuperado a el compañero después de unas semanas de ausencia. Gustavo, buenas noches. Buenas noches. Primero vamos a arrancar el programa. Vamos a arrancar hoy, más serio por lo que ocurrió en el día de hoy. Y desde ya, Agustín, nuestra solidaridad con la familia. De Miguel Yadón, que fue fallecido después del ataque que se sufrió esta mañana ahí en las inmediaciones del Congreso de la Nación, y el diputado nacional por La Rioja, Héctor Olivares, que también terminó gravemente herido producto de este atentado que sufrimos en Argentina esta mañana. Hay que ver bien cuando se esclarezca un poco qué es lo que ocurrió, ¿no? Bueno, ustedes saben que tenemos que continuar y la propuesta del programa es hablar de política, hablar de economía. Vamos a tener referentes del sector de los trabajadores, referentes del sector empresario y consultores políticos. Agustín, vos me dijiste, me fui 10 días exactamente, no muchas semanas. Un poquito más. Sí, para no chamulles, querido Agustín. Estuve en Brasil. ¿Sabes que hablas con el motorista, es el chofer del taxi, está preocupado por la inflación, ¿sí? 6% anual, señores. ¿Anual? Está preocupado por la inflación el chofer y también con el tema Bolsonaro en cuanto a promesas cumplidas, no cumplidas, la credibilidad o no de las promesas realizadas ahí. Pero este tema también marca, porque forma parte de nuestro natural. Fíjense, preocupados por una inflación del 6% anual. Y acá naturalizamos que el primer trimestre del año superó el 11%, ¿no? Sí, tal cual, que vamos a repasar para tener en claro lo que está pasando con inflación en la Argentina. Además del nivel, el proceso de aceleración que estamos teniendo. El mes de enero, acordate que sorprendió a todos, fue mucho más alto de lo que esperaban las consultoras. Eso hizo que el Banco Central reaccionara subiendo la tasa de interés, que en aquel momento estaba por el 43, 44%, y hoy está de nuevo en el 74%, que fue el nivel de donde arrancó el ciclo de Sandleris y toda esta locura de las LELIQ hace unos meses atrás, allá por octubre del año pasado. El mes de enero, que sorprendió, como te contaba recién, tuvo un registro mensual de 2,9%. Febrero fue 3,8%. Marzo, 4,7%. Las proyecciones, las estimaciones para el mes de abril, donde todavía no está el dato oficial, va a estar en unos días, dan cuenta de alrededor del 4%. Las mediciones privadas, algunas están entre 3,7%, 4,2%. Hubo un dato que salió hace poquitos días atrás de la UMET, el Instituto de Estadística de los Trabajadores, de la Universidad Metropolitana de los Trabajadores, que tiene un instituto que lleva adelante una medición propia, dio para el mes de abril 4,6%, muy cerquita de lo que fue el 4,7% de marzo, cuando el propio presidente hablaba de que era un pico inédito, insólito, que rápidamente iba a ser dejado atrás. Bueno, lejos de eso, más allá de que sea algunos decimales más bajos este mes que el mes pasado, seguimos con una inflación muy alta, sostenida, persistente en Argentina. El primer cuatrimestre del año, según los datos de la UMET, cerró por encima del 16%. Acordate que se hablaba de 20 y pico para todo el año, 16 solo en el primer cuatrimestre.
Bueno, vamos a hacer un repaso, ya que mencionó Agustín que no estuve estos días, qué pasó en el transcurso de una semana, ¿no? Y por ejemplo, si tenemos ahí la placa de Financial Times, ¿qué es lo que dice? Argentina en la cornisa, default, fracaso y desesperación, ¿sí? Terminante, un medio especializado, un medio internacional especializado con la situación argentina, ¿no? Por otro lado, en la República Argentina bajamos el riesgo país. ¿A cuánto? A 8,99. Entonces se festeja porque se redujo el riesgo país. Otra naturalización, ¿no? La inflación va bien arriba y cuando está por debajo de indicadores que son anómalos, parece que hay que festejar. Lo mismo ocurre con el riesgo país. Otro hecho que después vamos a darle pie a los entrevistados del día de hoy. Señores, hay una publicidad, era para untar, Tánica Dorada, ¿sí? Vos eras tan joven, Agustín, que no te acordás. No me acuerdo. Pero la gente de la producción se acuerdan todos. Pero me contó, gente de tu edad Sí. me ha contado que esto... Un caso de marketing exitoso, de una marca que tuvo una fuerte penetración en el mercado y demás. Echó la empresa Avex a 63 empleados, ¿sí? Fíjense, una marca líder. Ahí vemos en esta foto que está por ahí el caso de Arcor, que lo mencionamos en instantes, que es lo que está pasando en Arcor, que está cerrando algunas plantas, ¿sí? Estamos hablando, siempre en este programa focalizamos la pequeña, la mediana, y fíjense lo que está ocurriendo con la gran empresa. ¿Cuáles son los argumentos? Excesos de stock, caída del consumo, ¿no? Y seguimos repasando qué pasó. Sí. Espérame, te voy a sumar un dato, porque acabas de hablar de dos sectores que tienen una particularidad, que son vinculados al rubro de la alimentación. Hace unos días atrás, poquitos, 3, 4 días atrás, salió el índice de producción industrial, que mide el INDEC, que releva la actividad de la industria, de la producción de la industria, cada mes en Argentina. Bueno, el dato primero dio una caída de 13,6%, una caída enorme, y aparte se completan así 11 meses consecutivos de caída. Es decir, es como un tobogán donde no se ve el arenero, no encuentra su fin y además va acelerando el ritmo de esa caída. Pero lo particular que quiero meter a partir de lo que vos estabas mostrando recién es que cuando vos descomponés los sectores de la industria, primero, la caída es generalizada. Todos los sectores marcan caída, ninguno marca una variación positiva. Algunos, caídas de 23, 24, 25%. Llama la atención el sector automotriz, más de 30,2% de caída. Pero quiero destacar algo con esto que vos decís. El sector alimentos y bebidas, o sea, la producción industrial de alimentos y bebidas en la Argentina, marcó una caída anual de 7,7%. No se observa una caída de esta magnitud para el rubro de alimentos en Argentina desde la crisis del 2001, ¿sí? Esta es la situación que hoy estamos viendo. Vos tenés en cuenta que el sector de alimentos es un sector muy, los economistas le decimos inelástico, es un sector que cuando cae la actividad, cuando cae el empleo, cuando hay pérdida por adquisitivos, es de los que menos caen, porque vos lo último que resignás al momento de tener que ajustarte es tu consumo en alimentos, que es lo básico que necesitas para subsistir. Bueno, hoy la producción de alimentos en Argentina está cayendo, como te dije recién, 7,7% anual, una caída muy fuerte que remonta a situaciones de crisis de aquellas características que todos recordamos. Y vos fíjate las paradojas, que uno de los sectores que menos cayó fue el del tabaco, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué pasó hace una semana? El diario La Nación decía que más de un tercio de los directivos consultados cree que el país va a estar peor los próximos 12 meses. Tenemos hoy entrevistado a un referente politólogo y director de Sinopsis que nos va a hablar qué es lo que opina la gente, cómo va a ver el país el próximo año. Pero hace una semana los empresarios decían que el país va a estar peor, un tercio, lo mencionaba el diario La Nación. Ahora, estos días, con el acuerdo que hizo Mauricio Macri de la convocatoria con 10 puntos, que han mejorado el optimismo de los empresarios a raíz del mismo. Y estos 10 puntos no son pobreza cero, no son unir a los argentinos y no son combatir el narcotráfico. No sé si lo recuerdan, cuando eran los pilares básicos del gobierno. Pero por otro lado, ¿qué se encuentran? Ustedes agarran, cliquean Diario Clarín y Beatriz Alro dice, este acuerdo, 4 meses antes de las elecciones, es para cambiemos una actitud hipócrita. Dicho por Beatriz Arlo, que no viene del núcleo duro del peronismo, ni del núcleo duro del kirchnerismo y demás. Y fíjense qué contundentes son estas frases que mencionan el oportunismo político. También tenemos otro dato, y ya te dejo, Agustín. Señores, justo que se está hablando mucho hoy de la Feria del Libro y demás, la cadena de librerías Distal, fíjense, figuras
jurídicas, procedimiento preventivo de crisis, concurso preventivo y cerró 6 sucursales, ¿sí? Después vamos a profundizar con José Ignacio de Mendiguren el caso Arcos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la República Argentina realmente? Y suspende sus actividades en San Pedro. Señores, hay un conjunto de indicadores que están marcando que la situación está muy mal y de alguna manera existen, del punto de vista comunicacional, maniobras disuasivas. Bueno, y mientras tanto, otro indicador que se conoció en los últimos días es vinculado con la actividad de la construcción. Un sector que en algún momento del año 2017, sobre todo, y la primera etapa del 2018, venía zafando de la crisis general que atraviesa la economía. Venía mostrando indicadores positivos, alguna recuperación, sobre todo en el 2017, cuando fue el año de elecciones legislativas, de la obra pública, y alguna cuestión vinculada con obras privadas que se seguía sosteniendo. Lo cierto es que ahora se presentó una caída de más de 12% en la actividad de la construcción, datos oficiales también. Esto obviamente que está íntimamente relacionado con, por ejemplo, la tasa de interés al 74% que te marcaba hace un rato nomás, con la fuerte incertidumbre, con la presión constante sobre el tipo de cambio, con la desaparición de los créditos hipotecarios. ¿Te acordás de los famosos créditos hipotecarios UVA que el gobierno vendió como la panacea, como algo espectacular, que algunos advertíamos oportunamente? Cuidado si tomás uno de esos créditos en la Argentina, vamos a periodos donde la inflación le va a ganar y por lejos a los salarios y eso te va a llevar a un estrangulamiento. Bueno, lamentablemente hoy estamos tratando de ver cómo hacer para asistir a quienes tomaron estos créditos. Nuevas líneas de estos créditos ya no existen más y la obra pública, la construcción sufre las consecuencias. Por el lado de la obra pública, lo mismo, hay un parate importante, responde a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la necesidad de llevar adelante políticas de ajuste y hace poco un informe que se elaboró en base a datos oficiales desmienten algo que el gobierno venía marcando hace un tiempo atrás. ¿Te acordás cuando se hablaba de la pobreza y los indicadores te marcaban que crecieron los hogares en Argentina por debajo de la línea de la pobreza, que ya están arriba del 32%? El gobierno decía, bueno, eso responde a una situación particular, que es la devaluación, la crisis, siempre adjudicada a eventos externos, ¿no? Con lo cual no tienen absolutamente nada que ver y la sufren, pero lo adjudicaban a eso. Y lo que decían es, lo que nosotros estamos haciendo, un poco esta idea del crecimiento invisible, ¿te acordás del presidente cuando abrió las sesiones ordinarias? La idea de estamos trabajando en mejorar las condiciones de vida estructurales, estamos trabajando en que haya más cloacas. Bueno, hace poco salió un informe basado en datos oficiales que te muestran, por ejemplo, que las cloacas hoy están un 22% por debajo de lo que fue la construcción de cloacas durante los años anteriores. Con lo cual, y lo mismo con otros datos vinculados con lo que tiene que ver con lo estructural y las condiciones del hogar. Con lo cual, se cae abajo completamente este argumento que utilizaba el gobierno para tratar de defender algo indefendible, que es que los hogares en Argentina están en niveles de pobreza cada vez más alarmantes. No, casualmente quería hacerte el comentario de un video que circularizó, de un programa de televisión, en el cual estuvo el presidente de la Nación y donde la periodista le pregunta sobre la heladera vacía, la gente que no tiene para comer, y el gobierno, el presidente de la Nación, le responde con el tema de las cloacas, ¿no? Y se viralizó por el hecho de que hay una axiología, hay una escala de prioridades y valores. Primero tenés que comer y después resolver, obviamente, que las cloacas hacen a un problema sanitario y mejora la calidad de vida, pero primero tenés que comer, ¿no? Pero bueno, ya presentamos a los invitados. Vamos a dejar algunos títulos, si te parece, los invitados, para que ellos, obviamente, pateen el centro, hagan el gol. El doctor José Ignacio de Mendiguren, diputado por el Frente Renovador y primer ministro de la Producción de la Nación. Le vamos a preguntar a ver qué está pasando con la industria, si quieren hacer reminiscencias históricas y no técnicas, por eso no volver a repetir el error del pasado. Me acuerdo cuando mi viejo, también economista, me decía Krieger Bacena, José Alfredo Martínez Dios, Domingo Cavallo y demás, y sus clientes eran las pymes nacionales. Bueno, destruidos, ¿no? Y volvemos en este escenario. También nos acompaña el licenciado Lucas Romero, que es politólogo, director de Sinopsis. Y a Lucas le vamos a pedir el resumen ejecutivo del último informe, donde marca también, es una de las consultoras que marcó una recuperación de Mauricio Macri. Pero ¿sabes qué, Agustín? Es muy interesante
¿quién cambiaría en el escenario que se da, quién cambiaría su voto para que no gane Mauricio Macri y un porcentaje significativo? ¿Y quién cambiaría su voto para que no gane Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, y al doctor Héctor Recalde, bueno, vos vas a hacer la presentación. El doctor Héctor Recalde, todos lo conocen, abogado laboralista, que también vamos a estar hablando de todo esto, de política, que es lo que hoy domina la escena en Argentina, y en particular de lo que está pasando con el trabajo, con los sindicatos, con la intención de flexibilización laboral. Y además, en particular, le voy a preguntar, porque el otro día lo veía en unas manifestaciones que hubo en el marco del conflicto por este pedido de allanamientos a las sedes de camioneros, en el marco de este embate que sostiene el gobierno contra algunos sectores más combativos del lado sindical. Yo le voy a agregar a Héctor Recalde, y ya comenzamos con él, el tema del uso y abuso de estas figuras jurídicas, procedimiento preventivo de crisis, concurso preventivo, suspensiones y demás, que está atado a lo que dijo Agustín Datelis. Es el preámbulo de dar más flexibilización a los trabajadores. En realidad, el procedimiento preventivo de crisis, cuando nació allá en la década de los 90, en plena flexibilización laboral, yo me alarmé. Pero bien articulado, genera una instancia de conciliación. Y el Estado puede cumplir su rol porque participa con las partes, con el sindicato y con la Cámara Empresaria respectiva, para ver cuál es la crisis alegada, a ver qué solución puede aportar. Y quiero aclarar que pese a lo que se difunde, no es que habilita a despedir. Es decir, es neutro en ese sentido, ni habilita ni prohíbe, pero por eso digo que la experiencia me mostró que puede ser un mecanismo útil. Parece mentira, ¿no? En la medida que existe el Estado. Claro, por supuesto. Es decir, si el Estado cumple su rol. Entonces, en este sentido, a pesar de haber sido crítico cuando nació, por la época y el gobierno que lo hizo nacer, que era muy flexibilizador, pero la realidad es que con un Estado que cumpla su rol, cosa que no pasa con este gobierno, sería útil. Héctor, te llevo un poco a algo que decía recién. ¿Cómo ves este embate constante del gobierno hacia sectores del sindicalismo y en particular lo que pasó los otros días? Te veía ahí, lo marco porque, bueno, has tenido una relación histórica, un vínculo con Moyano, que después en algún momento decían, ahora dicen volvió. ¿Qué es lo que, cuál es tu interpretación de lo que está pasando ahí? Le agrego esto. Y la oportunidad en que se produce el allanamiento. La fecha. Bueno, evidentemente hay toda una cuestión de persecución a los dirigentes sindicales que están en una posición más combativa con relación al gobierno. Y esto es paradigmático en el caso de Hugo Moyano. Es decir, la cantidad de personal de gendarmería que fue a allanar el sindicato de camioneros allá en la calle San José al 1700 es inaudito. Y fueron a buscar unos papeles, aparentemente. No hacía falta tanto. Pero Moyano en este momento encabeza un poco lo que sería la reacción sindical contra la política de este gobierno, que además es muy difícil que cambie. Es decir, lo único bueno que ocurre ahora es que falta poco para diciembre, para que termine este gobierno. Y esto es una contradicción, porque al que está en este momento, pese a que hace 5 o 6 años Juan Carr decía, no existe pobreza cero, pero por lo menos no hay hambre. Hoy hay hambre, hoy hay hambre. Entonces, ¿cómo hago? Esa es mi contradicción entre la institucionalidad y el que está sufriendo hambre ahora. Pues yo digo, tenemos que en diciembre lo solucionamos. ¿Y cómo le explico al que tiene hambre hoy que tiene que esperar a comer para diciembre? Claro, ¿y vos cómo ves? Porque te digo, vos decías falta poco para diciembre, lo cual es cierto, pero también si uno lo mira al otro, falta una eternidad en este contexto en el que estamos. Para el que está sufriendo falta una eternidad. En términos políticos, la vertiginosidad de Argentina. Y yo creo que la única solución que hay en este momento es que hay que tener muchísima amplitud. Yo digo, coloquialmente, hay que tragarse algunos sapitos, hay que comprarse condimentos para que tenga menos gusto. No cocodrilos, pero algunos sapitos hay que tragarse buscando la unidad nacional. Popular, democrática, feminista. Agrego lo feminista porque es muy importante lo que pasó desde el Ni Una Menos. La participación de la mujer en la cosa pública fue creciendo y eso es muy trascendente por el rol que tiene la mujer. Que además no existe la igualdad entre el hombre y la mujer. Por más que las normas la consagren, etcétera, etcétera, las tareas de cuidado que tiene la mujer superan largamente la participación que puede tener el hombre en la cosa. Ya que tocaste el tema de la mujer, ¿cómo ves la mujer en el mercado laboral más allá de la legislación? Bueno, hay una desigualdad fáctica. Es decir, como hay una flexibilización fáctica, de hecho, las normas, hay alguna norma en accidente de trabajo que flexibiliza, digamos, no hay muchas normas, pero la situación de desocupación
que existe ahora, que va creciendo, hace que haya esa flexibilización. El trabajador tiene miedo a veces de reclamar. Y es comprensible, tiene miedo a perder el laburo. Claro. Y la mujer en este momento, en términos reales, tiene una pérdida de un 26% salarial con relación al hombre. Esto es algo que no está normado, pero están los hechos. Ajá. O sea, mientras el nivel general de todos los salarios pierden, el caso de las mujeres es mucho peor. Pierden mucho más. Por supuesto que si analizamos el poder adquisitivo del salario, ha perdido. ¿Quién se acuerda cuánto es el salario mínimo vital y móvil? Este gobierno lo primero que tendría que haber hecho es aumentar el salario mínimo vital y móvil para que haya un piso más alto. Claro. Aumentó la cantidad de trabajadores no registrados, en negro. Sí. Entonces, no se puede pedirle peras al olmo. Entonces, en este caso el olmo es el gobierno. Pasamos con José Ignacio de Mendiguren. Bueno, hicimos varios comentarios respecto a la industria. Varios programas nos dedicamos a las pymes. Bueno, a las pymes industriales. Y ahora vemos que están las grandes en una situación de dificultad. Y también como por haber participado en la Unión Industrial Argentina y demás, este tema de que algunos empresarios dicen que el gobierno ve en un escenario negativo, de pronto está este acuerdo de los 10 puntos, el escenario pareciera mejor. ¿Cómo lo ves vos? Primero lo que veo son las cifras, concreto, y los modelos. Cuando este gobierno llegó e instaló un modelo que tuvo como eje de la política económica la bicicleta financiera, ningún industrial que haya tenido trayectoria en la Argentina desconoce que siempre terminó de dos formas, mal o peor. Y las tres signos eran muy claros: ingreso y egreso irrestricto de capitales, suba de la tasa de interés, planchar el tipo de cambio. Se genera, bueno, lo que todos sabemos, pero además que eso siempre tuvo como contracara ahogar a la Argentina productiva. Es decir, convertimos a la Argentina en un país carísimo para exportar, baratísimo para importar, déficit de balanza comercial, déficit de viajes al exterior, nos gastamos 11.000 millones de dólares para que los argentinos se fueran más baratos al exterior, dólares que no teníamos además. Y además un gobierno que convocaba, digamos, a una economía capitalista, tenía récord de fuga de capitales, no cerraba por ningún lado. Bueno, ¿qué pasó? En el primer momento uno se da cuenta, pues empiezan a caer las economías regionales. Pasó lo que tenía que pasar. Yo creo que lo que a mí hoy más me sorprende, que haya tantos industriales sorprendidos. ¿O no veíamos 8 kilómetros de cola a Chile? O sea, ¿te sorprende que estén sorprendidos? Por supuesto. No veíamos 8 kilómetros de cola a Chile, a Paraguay. De 6 a la gente salía colgada del ala de los aviones. ¿Cómo podemos estar sorprendidos? Lo que no creí que podía llegar tan lejos. La verdad, yo creí que esto de la bicicleta eran expertos, iban a tomarlo con cierta cautela. Y fue un error, el nivel de endeudamiento era absoluto. Hoy no hay que traer un economista, un perito mercantil. Mira que los números de Argentina no cierran por ningún lado. Para pagar este nivel de tasa daría falta 3 pampas húmedas, digamos. Es imposible que esos números cierren. Bueno, entonces caímos, además, en un gobierno que lamentablemente además está aplicando un plan que ni él le creyó. Esto es de cualquiera menos de él. El mercado lo puso acá. Ellos dijeron que no iban a devaluaron, iban a subir la tasa, la subieron, iban a sacar retenciones, la pusieron. Entonces, y después ahora vino el fondo que tomó la posta, digamos, definitiva y terminó de decirle correte que manejo yo. Dejamos para después del corte las retenciones, si te parece, las retenciones para la industria. ¿Sí? Hacemos un pequeño adelanto con Lucas. Un título con Lucas y ya arrancamos corte y vamos con todos a profundizar. Un título que quieras armar del último informe, que lo tengo bien claro. A ver. Un poco lo adelantaron, ¿no? En nuestro relevamiento de mayo nosotros registramos una pequeña mejora en algunos indicadores en relación al gobierno. Me parece que con la introducción que hicieron ustedes respecto a algunas cifras de la economía, voy a tener que tratar de explicar a qué obedece esa mejora, ¿no? Me parece que es un dato llamativo, pero también es cierto, venimos de 4 meses consecutivos de caída de imagen del gobierno. Enero, febrero, marzo y abril fueron meses muy negativos. Es más, te diría que desde noviembre del 2017 hasta acá, en 19 meses, solamente en 3 meses hubo datos positivos, o sea, de crecimiento de imagen para el gobierno. El resto fueron todos meses de caída. Es decir, hay una pequeña recuperación en un escenario muy desfavorable para el gobierno, 26% de aprobación de desempeño solamente, 56% de imagen negativa, sigue siendo un escenario muy desfavorable en términos de opinión pública. Lucas, después vamos a hablar del tema de la imagen negativa, quién es menos, cómo va la campaña, si va por el lado de la negatividad y demás,
y la aparición de Roberto Labaña. Seguro. ¿Sí? Sí, y ahí te voy a hacer una pregunta ahora cuando hablamos del corte, con un ensayo de fórmula que un periodista dejó deslizar, a ver cuál es tu lectura y qué es lo que te parece. Pequeño corte y ya profundizamos todos los temas con los invitados de esta noche. Dale, quédate ahí. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.